Buenas noches, iglesia, sobrevivientes del agua, ¿cierto? No somos de azúcar, los que estamos acá hoy dijimos no somos de azúcar. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da esta noche de compartir la palabra con ustedes. Yo siempre digo, Señor, es un privilegio inmerecido, pero por tu inmensa misericordia, aquí estoy. Vamos a cerrar nuestros ojos un momentito y le pido que coja su mano derecha y la pongas en su mente. ¿Listo? En su mentecita. Señor, en esta noche ponemos nuestros pensamientos, ponemos nuestra voluntad, ponemos nuestro espíritu a tu servidumbre, a tu voluntad. Y pido, Espíritu Santo, para que tú abras mi entendimiento, para que tú abras mi espíritu, para que tú tomes mi voluntad y hagas con ella en esta noche conforme a lo que tú quieres y a lo que tú estableciste en esta noche sobre mi vida. Amén. Estamos en un ciclo que se llama ¿qué? No, esa es la de los domingos. ¿Y la de los jueves? La oración. Estamos en el ciclo de la oración. El primer ciclo que nos lo dio el salmista Giovanni. Él habló de ¿qué? De la adoración, ¿cierto? El segundo ciclo nos lo dio la pastora Consuelo, que eran las llaves, que ella nos habló de las llaves, de ciertas estrategias. Y esta noche yo les voy a hablar de la oración y la guerra espiritual. Dígale a la persona que está a su lado, la oración y la guerra espiritual. El tema que el Señor les trae se llama tomando nuestra posición. Dile a la persona que está a su lado, tomamos esta noche la posición que Dios estableció sobre nosotros. Vamos a Efesios 10 Efesios 6 del 10 al 18, traducción lenguaje actual, nena. Y 1 Pedro 5:8. Como a mí no me gusta leer sola, vamos a leer toda la iglesia, ¿cierto? ¿Cuántos trajeron su espada? A ver, levantemos la Biblia, a ver. Uy, buenos juiciosos. ¿Y los otros? Ahorita vamos a entender por qué la tenemos que cargar. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a empezar. Iglesia, usted lee el 10, yo leo el 11 y así vamos sucesivamente. ¿Listo? ¿Qué dice? Finalmente, ¿qué dice? Nena, no tiene traducción lenguaje. Bueno, listo. Sigan. No, el 10, espera, el 10. Listo, empecemos, iglesia. La voz de 3. 1, 2, 3. Voy yo al 11, que es diferente al que van a mirar allá. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. 12. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa, así cuando lleguen el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. 14. Compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. 16. 17, que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. 18, iglesia, todos. A mí me gusta mucho esta versión, la parte que dice el 18, no se olviden de orar y siempre que oren a Dios dejen que el Espíritu Santo los guíe, manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte
del pueblo de Dios. Por eso me gusta mucho esta traducción. 1 Pedro 5:8, esa se la voy a leer yo a ustedes, porque también es traducción lenguaje actual. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. En otra versión dice, anda buscando a quien devorar, hasta parece un león que hambriento, o un león que está rugiendo, ¿cierto? Un león que está ahí rondando alrededor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando la palabra de Dios? Que continuamente como hijos de Dios estamos en una ¿qué? En una batalla, en una guerra continua, en una guerra constante. Todo el tiempo estamos en estado de guerra espiritualmente hablando. Y dice, en Efesios dice que la guerra que yo estoy teniendo, ¿la tengo con quién? ¿Con mi hermano que está a la derecha o a la izquierda? ¿O con quién la tengo? Con huestes de maldad, con espíritus que están ejerciendo en los aires, que quieren robarse lo que Dios me entregó. La guerra espiritual es una guerra invisible, librada en el mundo espiritual. Es una guerra, es una batalla personal entre la carne y el espíritu. Es una batalla entre las fuerzas del mal, del mundo. Es una batalla con los poderes sobrenaturales que hay en los aires. Y esa es la batalla que Dios nos manda a nosotros a librar. Pero muchas veces cometemos ciertos errores cuando hablamos de guerra espiritual. Uno es sobre enfatizarla. Vemos demonios por todos los lados y a todo le echamos la culpa al diablo. Entonces todo el tiempo decimos que el diablo nos ataca, que el diablo nos hizo, que el diablo se metió en nuestras finanzas, que el diablo se metió en nuestros hogares, que el diablo y a veces parecemos que le diéramos más honra al diablo, ¿cierto? Y no le diéramos la honra a Dios. Y estamos como que, en todo lugar estamos viendo demonios, en toda la gente vemos demonios, y tampoco podemos que sobreenfatizarla. A nosotros nos pasó con mi esposa hace 1 año, 13 meses, que hoy estamos cumpliendo 13 meses de casados con mi hermoso esposito. Ay, gracias. Son 13 meses maravillosos donde el Señor ha tenido que trabajar con ambos a la par. Pero una semana antes del matrimonio, o en el transcurso de la semana, estábamos haciendo las vueltas para todo lo que era el matrimonio, para el día domingo que era la ceremonia, y íbamos el miércoles a hacer unas vueltas, o el martes, y íbamos a donde mi mamá. Entonces a veces se nos ocurre hacer cosas indebidas cuando uno va manejando, y mi esposito hizo algo indebido, hizo un giro que no debía hacer, y más adelante había un retén y obviamente que tomaron fotos y nos pararon. Entonces él llega y dice, no, pero es que no, y yo llegué y le dije, no, pues sí, o sea, reconozco que la embarramos. Yo llegué y le dije, hagan el parte, mas no nos quiten la moto. O sea, yo era consciente de lo que hicimos. Y él se enojó conmigo, me dice, ay, pero es que usted no me ayuda, pero es que en lugar de usted ayudarme antes, pero si tomaron fotos, nos pillan asumamos que la embarramos. Y después decía, es que el diablo está, no es el diablo, no le eche la culpa al diablo, porque el diablo no lo mandó a hacer el giro indebido. Y a veces hacemos eso, culpamos al diablo. Sí, le ponen un parte, pero ¿por qué? Porque no tenemos las cosas al día. A veces nos pasan cosas, pero ¿por qué? Porque nosotros le damos derecho, ¿cierto? Y el diablo trabaja bajo legalidad. Entonces ese día le dije yo, no, mi amor, ni tampoco te enojes conmigo, porque el diablo no tiene la culpa de que hayamos hecho algo que no debió hacer. El otro error que hacemos es subestimarla, ignorar completamente la realidad espiritual, y el hecho de que la Biblia nos enseña que nuestras batallas son con poderes espirituales, y lo miramos en Jesús. Jesús en algunas personas se expulsaba los demonios, ¿cierto? Y eran sanas y eran libres, pero en otras ni siquiera mencionaba lo demoníaco y las sanaba. Entonces démonos cuenta que Jesús manejaba un equilibrio entre lo que era la sanidad, entre lo que es demonios, en lo que era lo natural, ¿cierto? Y a veces nosotros nos vamos hacia los extremos, y tenemos que aprender que no todo es demoníaco, pero que sí estamos en una batalla continua. Pablo en Romanos 6 nos enseña a nosotros a librar la batalla del pecado en nosotros mismos, pero en Efesios 6 nos enseña a luchar contra los poderes que hay alrededor, que en los aires, lo que viene a atacar al pueblo de Dios. Démonos cuenta que son dos paralelos, una guerra interna y otra hacia los aires, ¿cierto?
Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que la guerra espiritual es importante, pero guerra espiritual no es gritar, no es coger y empezar a gritar fuerte, fuerte. No, eso no es guerra espiritual, no es desgastar nuestra voz, no es, mejor dicho, no. Tampoco es, la guerra espiritual es para la gente que es colérica o para aquellos que tienen el llamado. Y a veces cometemos un error y decimos que la guerra espiritual son para los que tienen el llamado a la guerra. Y eso tampoco es cierto, porque la guerra espiritual es para todos. Para toda persona que recibió a Cristo en su corazón, de inmediato inició una guerra y una batalla en los aires entre el reino de Dios y el reino de ¿qué? De las tinieblas. Entonces, la persona nacida de nuevo, quiera o no, nació en una nación que está bajo ataque, en una nación que está en guerra. Y cuando a veces hablamos de guerra, el solo mencionar la palabra de guerra es desagradable y preocupante, ¿cierto? Como que uno dice, como que yo no quiero meterme allí, como que es que si me pongo en guerra, el diablo más me ataca, es que si hago guerra espiritual. Y son conceptos equivocados y erróneos que tenemos, pero continuamente tenemos una guerra y una batalla que librar hacia nosotros mismos como personas, hacia nuestra familia, al lugar donde estamos trabajando, en el entorno donde nos estamos moviendo. Continuamente tenemos que batallar con muchos ataques que vienen hacia nosotros. Dios no va a hacer nuestra parte. Dios no va a hacer que nosotros seamos flojos y no. Es cierto que la batalla es del Señor y que le podemos adorar sabiendo que Él pelea por nosotros. La palabra lo dice, que suya es la batalla, que Él pelea por nosotros, que Él va delante de nosotros, pero aún así tenemos que estar preparados para ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Qué hizo Jesús en la cruz, iglesia? Le quitó la autoridad al diablo, ¿cierto? Y nos dio la autoridad ¿a quién? A nosotros, su iglesia. Él nos entregó las llaves del Hades, pero eso no era para irnos a acostar a dormir, sino para batallar continuamente por todas las bendiciones, por nuestra salvación interna. Y a veces creemos que la guerra espiritual es de vez en cuando y es constante. David era un hombre, era un adorador. Si nos damos cuenta, David hablaba del pandero, del címbalo y de todo. Y en David se da la danza por primera vez ante el Señor. Entonces, ¿qué nos habla? Que David era un adorador, pero también nos habla la palabra que David era un ¿qué? Un guerrero, porque él era el que iba a conquistar. ¿Quién fue el que derribó a Goliat? David. Entonces nos damos cuenta que no importa, David era adorador, pero también era un guerrero. Él sabía cuándo sacar la espada y cuándo sacar alabanza de sus labios para Dios. Por eso todos debemos llegar a ser diestros guerreros e íntimos adoradores a Dios. Diestros guerreros e íntimos adoradores. Todos debemos llegar. Al hacerlo, ¿qué vamos a conquistar? Vamos a lograr una zanja, un equilibrio en el espíritu. Así vamos a evitar una zanja de extremismos en lo espiritual y caminaremos en el espíritu de acuerdo a lo que Dios nos va a dar, sabiendo cuándo correr a la línea de batalla y cuándo adorar a Dios. Y eso es lo que la iglesia como iglesia necesitamos aprender. ¿Cuándo vamos a ir a la línea de batalla y cuándo vamos a adorar a Dios? Para todo hay un tiempo, el tiempo para hacer guerra y el tiempo para adorar a Dios. Pero como iglesia debemos entrar en tiempos de guerra. Hay mucha pasividad en nosotros, hay estancamiento y frialdad en nosotros, y en este tiempo necesitamos entrar en un tiempo de batalla. Vamos a ver algunas verdades de la guerra espiritual para tomar la posición que Dios nos ha dado. Necesito un voluntario, que ojalá esté con su esposa y si tiene su hijo o algo. Necesito un voluntario, o solo que esté con la esposa, no más. Bueno, mejor. Pero déjelos ahí, no importa. Ahorita yo los mando a llamar. Bien, coronel. Listo. Tranquila que ella. No, pero venga, Ruby. A su merced le toca una tarea. Necesito otro voluntario. Otro voluntario. O venga, Felipe. Usted venga para acá mejor. En este caso no pido el otro voluntario. ¿Qué vamos a hacer, Ruby?
me va a vestir a su esposito con la armadura de Dios. Aquí. Venga. ¿Listo? Entonces vamos, mientras que ella lo va vistiendo, vamos, iglesia. Lo primero que debemos hacer, debo ponerme, ¿qué? La armadura de Dios. Vamos a Efesios 6 del 10 al 18, donde nos habla Pablo. Pablo nos proyecta la imagen de un soldado romano y nos transmite la idea de estar envueltos en una lucha sin tregua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es revestirnos de la armadura de Dios. Que ella fue la que me la diseñó. Damos gracias a Dios por la creatividad que Dios le da a esa niña. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer primero, iglesia? ¿Ponernos qué? La armadura de Dios. Es algo continuo que debemos hacer. Pablo nos proyecta la imagen de un soldado romano. Miremos al coronel, mire, precisos coroneles, todos encajan. Yo no le dije nada que pasara, sino que él voluntariamente quiso pasar. ¿Listo? Y dice: la palabra de Dios nos exige que nos pongamos la armadura y que la usemos con una actitud de humildad ante el Señor. ¿Por qué de humildad, iglesia? Porque es que las batallas no las libramos nosotros, las libra el Señor a través de nosotros. Amén, porque esa es nuestra fuerza, esa es la fuerza de Él. No es con nuestro espíritu, es con su espíritu. No es para la gloria mía, sino para la gloria de Él. Entonces por eso lo tenemos que hacer con humildad, sabiendo que todo lo que tenemos y todo lo que proviene de Dios, todo es de Él. Todo Dios nos lo está dando, aún la capacidad de guerrear, aún las herramientas, aún las armas, porque estas armas Dios nos las entrega. Esas son las armas. Pasa aquí, coronel. Esas son las armas que Dios nos está entregando. El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu. Al ponernos estas 6 partes de la armadura, estamos cubiertos ¿de dónde? Desde la cabeza, ¿qué? Estamos cubiertos completamente. ¿Y qué nos indica eso? Que estamos protegidos. Cuando usted se pone la armadura diariamente, ¿está qué? Protegido. ¿Contra qué? Contra todo dardo que el enemigo nos quiera lanzar, ¿cierto? Todos los días nos debemos poner la armadura de Dios y así vamos desarrollando confianza en ella. Todos los días tú no te puedes salir de tu casa sin ponerte la armadura, si está revestido del poder de Dios, de la autoridad de Dios. Amén. No podemos salir, no podemos irnos fuera. El cuerpo de Cristo necesita empezar a tener comunión con Dios y a desarrollar confianza en su armadura para tomarla real y literalmente como Dios que nos demanda. Debemos poner estos principios en práctica de manera que vamos a estar ¿qué? ¿Preparados para qué? Para la batalla, para deshacer toda obra del diablo. Y él ahí está preparado. Y el diablo está allí como león rugiente que esperando el momento que él se descuide para venirlo a atacar. Está allí y lo quiere y lo va a venir a atacar en cualquier momento, pero él tiene que estar ¿qué? Alerta, con su armadura puesta. Si le llega a faltar la espada, ¿qué pasa? El diablo lo alcanza a tocar, dése cuenta, ¿ve? Y si le llega a faltar el escudo, ¿qué pasa? ¿Ah? Mire, ¿se da cuenta? Nos damos cuenta que estamos ¿qué? Desprotegidos, ¿cierto? ¿Y cuántas veces hemos salido fuera de nuestra casa sin cubrirnos, sin revestirnos del poder de Dios? Y después en la noche estamos diciendo, Señor, pero es que ¿por qué me pasó esto? Pero es que solo faltó que una vaca volara y... ¿O no? ¿Sí o no? ¿Nos ha pasado? ¿Lo hemos pensado? ¿Cierto? Es que si las vacas volaran, pero no, es que no necesita, es Dios. Nos salimos sin Él, no nos pusimos el armamento, el vestido que Dios nos entregó. Y después de ponernos la armadura, tengo que entender y comprender que la guerra espiritual es multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se libra en diferentes dimensiones. Una, entre el creyente
y el mundo. ¿Por qué entre el creyente y el mundo? Porque él empieza a recibir la palabra y van a venir dardos alrededor de él. Va a venir el enemigo a hablarle, va a venir el enemigo a desanimarlo. Van a venir los amigos a quererlo sonsacar y decir, uy, hermano, pero ¿cómo la embarró? Ahora usted no va a ir a tomarse unas chelitas. Ahora no vamos a ir donde las niñas lindas. O no, ya no podemos hacer el chance, mire, usted sí la embarró. Y va a venir el desánimo y lo van a criticar y va a venir los ataques. Por eso la persona nueva tiene que entender que entra en una batalla entre su fe y el mundo. Segunda dimensión, entre la carne y el espíritu. Entre lo que hay en mi carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, lascivia, mentira, engaño, ira, contienda, chisme, brujería, hechicería. ¿Qué más son las obras de la carne? Eso lo hablé en Gálatas 5:16. Contra el espíritu, que son el fruto del espíritu, que es paz, amor. ¿Qué más es el fruto del espíritu? Gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todo eso es una batalla continua y es una batalla entre el creyente y los poderes sobrenaturales, lo que se mueve en la esfera de los aires. Entonces continuamente tengo como hijo de Dios estar ¿qué? Revestido, porque es que yo tengo una batalla en diferentes áreas y tengo que estar luchando en ella. Y después, primero, ¿qué hice? ¿Ponerme qué? Segundo, entender ¿cuál? La dimensión de la guerra espiritual. ¿Hacia qué frente? ¿Cuáles son los frentes que el diablo ataca? Y tercero y último, tomar mi posición. Él, como soldado de Dios, tiene que tomar una posición alerta. Alerta. Pasa, Juan Camilo. Venga, Rubí, acá. Es una posición alerta. Es una posición de batalla. Vamos a 1 Timoteo 6, del 12 al 14. ¿Qué me dice 1 Timoteo? Creo que esta es nueva versión internacional. Dice, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandamiento sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe. Pero para él pelear la buena batalla tenía que tomar la posición de hijo de Dios, de soldado de Cristo. Tenía que tomar las armas que Dios le había entregado y tenía que pararse firme delante del enemigo, firme en todo aspecto de su vida. ¿Qué nos dice 1 Pedro 5 del 9 al 10? Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él, ya que ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les daré fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios no los ha elegido por medio de Jesucristo. Dios los ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Como hijos de Dios, después de que nos ponemos la armadura, nos revestimos del poder de Dios. Estamos allí con la autoridad que Dios nos ha entregado y empezamos a identificar la dimensión de la guerra espiritual. Primero que todo, tenemos que sacarnos lo que hay en nuestra mente en pensar que la guerra espiritual es para algunos, es para todos. Todos necesitamos estar en una continua batalla por nuestra fe, por nuestra familia, por diferentes áreas de nosotros. Tenemos que estar alertas allí. Y después de que yo reconozco, empiezo a tomar mi posición de soldado. Tomo la autoridad, porque yo no me imagino un soldado con actitud derrotadora, actitud de fracaso. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios hemos tenido esa actitud, como que el diablo me ataca, me va mal, todo está mal, no sé qué. Y no, Dios quiere que cambiemos nuestra actitud
y tomemos la actitud de un verdadero soldado, una actitud de guerra para confrontar, para destruir los dardos. Esa es la actitud que Dios quiere que cada uno de nosotros tomemos. Tenemos que conquistar. David, para conquistar reinos, tuvo que ¿qué? Batallar. ¿Qué pasó con Josué? ¿La tierra prometida la conquistó sentado en una piedra? No, tuvo que ¿qué? Batallar. Esther, cuando hubo un decreto para el pueblo judío, que iban a destruir al pueblo judío, y llegó la noticia a ella se echó a llorar. Ella convocó ayuno y de una empezó a pedir dirección a Dios y fue ante el rey. ¿Y qué dijo Esther? Si perezco, perezco, pero voy a ir a defender a mi pueblo. ¿Qué pasó con Débora? Ella fue a librar una batalla contra Císara, ¿cierto? Y conquistó en Jueces. ¿Qué pasó con Daniel? Cuando Daniel se propuso y le pidió una dirección a Dios, ¿qué pasó con él? Duró 21 días. ¿Y qué le dijo el ángel? Si usted hubiera desistido, si usted hubiera desmayado, no había venido ¿qué? La respuesta. ¿Por qué? ¿Porque los ángeles estaban durmiendo? ¿Qué pasó? Porque había una batalla en los aires, pero Daniel tuvo que perseverar. Y es algo que como iglesia tenemos que aprender a perseverar. La oración y la guerra espiritual van de la mano. La oración y la guerra espiritual son como dos hermanas gemelas mellizas unidas juntas. Son una sola. Continuamente tenemos que ejercerla. Continuamente tenemos que hacerla. Continuamente tenemos que estar allí en la línea de batalla. Pero cuando tomo mi posición, ¿para qué la tomo? ¿Para qué estoy allí en ese lugar tomando mi posición? ¿Qué me dice Isaías 61:1? NBI, nena. Dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos y a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. El 2, iglesia. Vamos a leer el 2, iglesia. El 3 todos. ¿Y a confortar qué? Aceite de alegría en vez de qué. ¿En vez de qué? Serán llamados qué. ¿Para la gloria de nosotros? ¿Para la gloria de quién? Entonces, para Dios, ¿para qué nos ha llamado? ¿A escondernos en las cuevas? ¿A estarnos encerrados? No, ¿a qué nos llamó? A ir allí, a anunciar el evangelio, a arrebatarle las almas al diablo. ¿Y qué está sobre nosotros? ¿Un espíritu de temor? ¿Un espíritu de cobardía? ¿Un espíritu opacado? ¿Qué está sobre nosotros? El Espíritu de Dios. Y si está el Espíritu de Dios sobre nosotros, ¿por qué nos atemorizamos? ¿Por qué nos acobardamos? ¿Por qué nos escondemos? ¿Por qué no tomamos la autoridad que Dios nos ha dado? Jesús lo que hizo fue quitarle las llaves del reino y nos las entregó a nosotros. ¿Y por qué no lo hacemos? Si Dios nos dio su Espíritu para poder vencer. Dios lo hizo en nosotros. ¿Ve? ¿Por qué debemos guerrear? Tomamos la posición para hacer guerra espiritual, por preservar mi salvación. ¿Por qué preservar mi salvación? Porque lo que yo decía continuamente, vienen dardos. El enemigo continuamente me manda dardos de desánimo, dardos de incredulidad, dardos de pereza espiritual, argumentos y fortalezas que quieren apagar mi fe. Vienen pruebas sobre su vida cuando usted inicia los caminos del Señor y llega un momento en que usted va a decir, no, yo no sigo, como que es que desde que empecé a ir a la iglesia me está yendo como, dicen por el perro en misa, ¿sí o no? Como que de mal en peor, estoy como que echando para atrás. Y he escuchado a mucha gente decir, no, pero es que desde que estoy en esto, y no, es una batalla continua, porque ¿cuántos años éramos del otro lado? ¿Cuántos años le pertenecíamos al diablo? ¿Y usted cree que él va a soltar un alma fácilmente? No, lleva años ella perteneciéndole al diablo. Y en el momento que ella hace la oración de fe,
cree que el diablo la va a soltar del todo? Él espera, y sí, haga la oración de fe, pero espere, no la va a soltar fácilmente. Entonces, como yo, ¿qué tengo que hacer? Empezar a luchar para preservar mi salvación. Cuando yo empecé en las cosas de Dios hace 15 años, yo decía, uy, ahorita todo va a ser chévere. Y no, mi primera batalla fueron mis padres. Ellos querían todo menos una evangélica en su casa. Entonces se me vinieron encima. Y mi mamá dice, yo no la quiero ver en una iglesia evangélica y no la quiero ver evangélica. Prefiero verla en una discoteca que no en una iglesia. Mi primera batalla fue mi familia. Y tuve que batallar contra los dardos que ella me mandaba. Mi mamá era muy fuerte y era mi primera opositora. Todos en mi casa eran mis opositores. Me salí de mi casa direccionada por Dios y entré a una batalla financiera impresionante. Al mes de salirme de mi casa me quedé sin trabajo y estoy fuera de mi casa y sin trabajo. Imagínese usted qué va a decir. Uy, terrible, y es que uno le sirve a Dios y para qué, pero no. Ahí aprendí a batallar y a depender de Dios. Ahí aprendí a agarrarme de la palabra y a hacerla mía. Ahí aprendí a pedirle al Señor para la comida, para lo que necesitamos las mujeres continuamente, que no puede dar plazo. Para todo le empecé a pedir a Dios. Y le dije a Dios, si usted quiere que me vuelva, no me voy a devolver. Y aquí estoy, Señor, no sé, y agarraba las promesas y pero tuve que batallar. Muchos cuando llegan a buscar al Señor y se les presenta su primera prueba económica, desisten de la fe, pero no se dan cuenta que es una batalla que tiene que librar, que detrás de esa prueba viene una bendición mucho más grande, amén. Pero tenemos que hacer batalla para preservar nuestra salvación. La salvación es gratis, ¿cierto? No nos vale nada, pero conservarla cuesta. Y tenemos que como iglesia aprender a ¿qué? Pagar el precio y luchar por ella. Debo hacer guerra espiritual para neutralizar y hacer inoperante las maldiciones familiares. Si yo entro en un estado de tibieza espiritual, las maldiciones, aquí la iglesia se ha predicado mucho en las maldiciones y las raíces de iniquidad, aquellas cosas que repiten en mi familia, aquellas maldiciones que se traspasan de generación en generación, y que tengo que ser consciente que la maldición no se corta de raíz en la primera oración, que es una batalla continua, es una batalla constante a diario hasta que yo me vaya con el Señor, porque no puedo bajar la guardia. Si yo quiero dejar una generación nueva con los cimientos de Dios, yo tengo que batallar por mis maldiciones y por las maldiciones que quieren activarse sobre mi familia, sobre los hijos. ¿Y cuántos de ustedes en este tiempo se le han activado sus maldiciones? ¿Cuántos de ustedes dicen, pero es que volver a luchar es lo mismo porque usted bajó la guardia? Y tenemos que hacer guerra espiritual para destruir, para quebrantar, para neutralizar las maldiciones que se nos levantan. También debo hacer guerra espiritual por mis finanzas. ¿Por qué por las finanzas? Mis finanzas son sobrenaturales, no pueden ser naturales. Cuando estamos con Dios, todo lo que viene, lo que necesitamos proviene de Dios. Nuestras finanzas tienen que ser guerreadas, que tienen que ser batalladas. El diablo es el devorador, es el que viene a robarnos lo que nos pertenece, y él viene a robar nuestras finanzas. Él quiere meterse y usurpar lo que es de Dios. Él quiere meterse con la deuda, él quiere meterse a través de la escasez, a través de cerrarle contratos, a través de cerrarle su empleo, a muchas cosas. Pero a veces estamos en un lugar de trabajo y no batallamos y parecemos igual que los demás, en lugar de ser luz. Y yo tengo que batallar por mis finanzas, la finanza de mi familia. Si usted es el sacerdote de la casa, si usted es el hombre de la casa y tiene su hogar, por favor, usted es el primero que tiene que batallar y el primero que tiene que hacer guerra espiritual por sus finanzas, la de su esposa y la de sus hijos. Pero si yo estoy haciendo guerra espiritual y tengo puertas abiertas, ¿será que yo puedo librar la batalla? ¿Y cómo tengo puertas abiertas? Cuando no doy ¿qué? La palabra dice, habla del diezmo en Malaquías 3, del 6 al 11, y la palabra es fuerte. Si nosotros no le damos a Dios lo que le corresponde, somos ladrones. ¿Y un ladrón le pertenece a quién? Al diablo, porque dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Y cuando no doy el diezmo, estoy sirviéndole a él. Y lo que yo no le doy a Dios, él me lo quita 3 veces más. ¿Ve?
Cuando yo hago pactos, cuando no doy la ofrenda, o de pronto eran personas que dicen, bueno, pero todo eso lo hago, yo diezmo, yo ofrendo, ¿Y por qué viene la lucha? Revisémonos. Primero esculquémonos, ¿qué está pasando? ¿Qué puertas tengo abiertas? Tal vez en su trabajo usted le contrataron por cierto horario y tú no cumples el horario. Tú le robas tiempo a su empresa o usas los elementos de la empresa que son para uso específico, el desarrollo de la empresa, lo usa para cosas personales. ¿Y sabe que eso también es ser deshonesto? Eso fue algo que el Señor me empezó a enseñar al comienzo de este año. Yo tengo que ser cuidadoso. ¿Qué está pasando conmigo? De pronto no estoy siendo honesto en mi trabajo. Miren, esta semana escuchaba una predicación de Cash Luna y él decía, como hijos de Dios, si usted es un verdadero hijo de Dios, en el lugar donde usted labora, donde usted se desempeña, tiene que ser el primero que llega y el último que sale. Tiene que ser el más excelente, el más eficiente, el que da ejemplo, el mejor de todos. No el chupamedia ni el amberico, no, el mejor en la tarea que se está desempeñando y el cual fue contratado. Tenemos que ser los mejores, pero lastimosamente, a veces los hijos de Dios son los que dan mal ejemplo en los lugares de ¿qué? De trabajo. Y a veces la gente prefiere contratar a un mundano que no a un cristiano. ¿Por qué? Por el que no somos testimonio. Ahora, si yo voy a hacer guerra espiritual y voy a derribar al diablo en mi economía, tengo que estar en legalidad, porque él trabaja bajo legalidad, él funciona bajo legalidad. Si yo le doy el derecho legal, él puede venir a hurtar lo mío, pero si yo estoy alineada con Dios, puedo hacerle esa batalla, puedo ponerme en la línea de batalla y hacerle frente al diablo, hacerle frente allí. Tenemos que empezar a batallar por nuestras finanzas. Si usted está en deudas y tiene deudas, empieza a programar, pagar esas deudas, empieza a establecer un régimen de pago y empezar a cerrar huecos espirituales para que usted pueda reclamarle al diablo lo que le pertenece, para que usted pueda arrebatarle al diablo lo que es suyo, lo que Dios nos dio por herencia. Amén. ¿Qué pasó con Jod? Jod era un hombre intachable, pero el diablo le pidió a Dios ¿para qué? Para zarandearlo. Y Jod era un hombre próspero. ¿Y qué pasó con Jod? ¿Se quedó qué? Sin nada. Vino la enfermedad, hasta sin esposa, sin hijos, sin nada. Pero Jod nunca renegó de Dios. Jod nunca se apartó de Dios. Jod siempre permaneció fiel. En momentos sentía que se desfallecía, en momentos como que bajaba la guardia, pero volvía y retomaba. Y nosotros tenemos que aprender a no desfallecer. Debo batallar por la salvación de mi familia. El diablo nunca le va a entregar a su esposo o a su esposa de una manera fácil. Si usted, mujer, llegó por primero que su esposo y está orando por la conversión de él, perdóneme, tienes que batallar hasta que se le arranque al diablo de allá. Tiene que hacerlo y tiene que sacarlo de allá del infierno. Tenemos que batallar por nuestra familia. El enemigo no la va a soltar fácilmente. Dios llama a uno que se ponga en la brecha, y tú y yo somos esos que estamos llamados a ponernos en la brecha por el esposo, por la esposa, por los padres, por los hijos, por la familia completa. Tengo que ponerme en la línea de batalla. Tengo que estar allí luchando para conquistar mi familia. Tengo que destruir el espíritu de divorcio, el espíritu de adulterio, el espíritu de división, desintegración familiar, el espíritu de vicio que viene sobre los hijos, de borrachera, de trago, de alcoholismo, de todo eso que viene hacia los hijos, hacia los hombres, hacia las mujeres. Eso tengo que destruirlo, pero yo no lo voy a destruir con las manos abajo. Tengo que destruirlos en posición de guerra y destruir lo que el diablo está haciendo allí. Tengo que quebrantar esos dardos que el diablo lanza. Pero mi batalla, la batalla que él está librando, no es una batalla con un hombre o con una mujer. No, es una batalla en el espíritu. No es para que usted vaya y se mechonee con la amante. No es para que se mechonee con el tipo. No, para que se agarre a golpes por su esposa, no, es en el espíritu. Es una batalla espiritual, no física, es una batalla en el espíritu que tenemos que empezar a librar. Dios nos entregó nuestra familia, pero el diablo, el enemigo, ha venido a robar, matar y destruir. Tú no puedes seguir en la posición de pasividad, entregándole su familia al enemigo.
entregándole su felicidad al diablo, entregándole sus hijos al enemigo. Ay, no, es que yo no vuelvo a la iglesia. Ay, como el niño no quiso volver, entonces pues yo lo dejo. No, iglesia, no, mamá, no, papá. Tenemos que pelear por ellos. Ay, es que mi esposa definitivamente, ese nunca se va a convertir. Eso él verá. No, eso es lo que quiere el diablo, que nos cansemos, que se lo entre. Ay, no, que se vaya, eso que no. Eso que se vaya al infierno. En el momento de rabia usted dice, eso que vaya al infierno. Al fin de cuentas el que se quema es él, no yo. No, esa no es la actitud de un hijo de Dios, de una hija de Dios. No es, no importa en lo que esté. Pero Dios nos ha dado la autoridad y tenemos que ir a arrebatarla. Él tiene que ir a sacarla de la fosa del infierno. A su esposa, tú y yo tenemos que sacar a nuestra familia de allí. Tú y yo tenemos que sacar a nuestros hijos de allí. Tiene que hacerlo. Cada uno tenemos que ir a la línea de batalla. Tenemos que ir a romper los dardos que el enemigo manda. Como iglesia tenemos que orar por el cuerpo de Cristo, por la iglesia, por las almas. Continuamente tenemos que romper la pasividad, el desánimo, el letargo, el adormecimiento, la sequedad espiritual en que hemos caído. La iglesia en su pereza, el pueblo de Dios en su tibieza y su conformismo está diciendo: yo hasta aquí llegué, yo no batallo más por esas almas, me cansé. Es que uno ora, uno las llama, uno las busca y hasta no vienen, entonces que se vayan. No, eso es lo que está pasando. El diablo mandó un espíritu de adormecimiento sobre el liderazgo, de pasividad. Líder, tú que estás aquí sentado, ¿qué pasa con tu llamado, con tu liderazgo? ¿Qué pasa con las almas que Dios puso a su cuidado? ¿Qué está pasando con tu grupo? ¿Qué está pasando en el lugar donde usted lo está desarrollando? ¿Por qué le está entregando las almas al diablo? ¿Qué es? A veces decimos pues que la tarea lo hagan los pastores porque para eso Dios los puso, y no, es una tarea en equipo y tenemos que ir. Cada uno Dios nos puso una tarea y tenemos que darle cuentas a Dios por ello. Tengo que ir a darle cuentas a Dios por lo que yo he hecho. Tiene que haber una batalla librada en cada uno de nosotros como iglesia contra las fortalezas de pecado, de indolencia en nosotros mismos. Una guerra de fe, de esperanza contra esperanza, que nos doblegue hasta llegar a la cruz y morir contra toda nuestra carnalidad y todos nuestros deseos egoístas y pecaminosos. Porque a veces no pensamos en la gente, pensamos en nosotros mismos. No pensamos en lo que Jesús hizo en la cruz, pensamos en nuestra conformidad. Y tenemos que estar allí en esa línea de batalla. Tiene que levantarse un ejército lleno de la unción de Dios y de la autoridad de Dios, arrebatándole con violencia las almas al diablo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia, que le arrebatemos, que no te canses, porque Dios no se cansa de nosotros. Nosotros no tenemos por qué cansarnos de la gente. Usted no tiene por qué cansarse de orar por su esposo. Usted no tiene por qué cansarse de orar por su esposa. Usted no tiene por qué cansarse de orar por sus hijos. Usted no tiene por qué cansarse de orar por sus vecinos. No podemos cansarnos de orar por nuestras ovejas. No podemos cansarnos. Tenemos que pedirle a Dios, tenemos que arrebatarlas, pero tenemos que llegar a esa línea de batalla preparados y listos, dispuestos a arrancarlos. Pero ¿sabe por qué nos ha convertido del todo nuestras familias? Porque hemos desistido, porque hemos bajado las manos, porque hemos bajado la guardia, porque no estamos dispuestos a pelear, porque queremos que otros hagan la tarea por nosotros y no queremos pagar el precio, no queremos esforzarnos. Y a veces creemos que Dios es un Dios microondas, que todo se lo pido y hace así, sale al instante. Y no, Dios quiere que peleemos y batallemos. Dios nos manda a batallar. Él venció en la cruz, Jesús. Pero ¿qué pasa con nosotros? Tenemos que arrebatarle porque el enemigo no lo quiere soltar. Él está allí, pero Dios quiere que nos despertemos
Iglesia, es un tiempo de despertarnos. Ya deja de decir que la guerra espiritual es para las intercesoras, la guerra espiritual es para el que tiene el llamado. No, todos tenemos que batallar, todos tenemos que ir a pelear por lo que nos pertenece, ir a pelear por lo que Dios nos ha entregado, ir a pelear por lo que Dios nos ha dado. Vamos a Marcos 16, del 17 al 18, ya para cerrar. Dice, y estas señales, Dios habla hoy, y estas señales acompañarán a los que creen. ¿En mi nombre qué? ¿Hablarán qué? ¿Cogerán serpientes con las manos y qué? ¿Podrán las manos sobre los enfermos y qué? Si creemos, entonces las señales nos seguirán. La palabra es para cada uno de nosotros y es para en este tiempo en nuestras vidas. Es necesario que el cuerpo de Cristo despierte y se meta en el territorio del enemigo y que comience a pelear por lo que le pertenece. Todos tenemos esa autoridad y todos vamos a vencer en Cristo porque Él venció por nosotros. Todos tenemos que ir adelante porque el Señor nos va a pedir cuentas si no oramos por nuestra familia, si dejamos que el enemigo nos robe el botín, si no realizamos su propósito y su plan en nuestra vida. Cada uno sabemos que Dios desató o estableció un propósito, un plan en nosotros, pero si yo no lo desarrollo, Dios me va a pedir cuentas. Dios no me va a pedir cuentas por cuántas casas adquirí, por cuántos negocios abrí, por cuánta plata. No, Dios me va a pedir cuentas por lo que Él me entregó en mis manos, por lo que Él confió en mí. Él confió en mí cosas preciosas. Lo que no le confió a los ángeles, nos lo confió a nosotros que son las almas. Nos confió tantas cosas que ¿qué estamos haciendo con ellas? Y eso es lo que tenemos que ir a la línea de batalla. Tenemos que ir a pelear por lo que nos pertenece. Pongámonos de pie, iglesia.